Una de las herramientas más elementales que se utilizan en cualquier rodaje con iluminación es un tipo de trípode básico denominado C-Stand o Century en otros países en honor a su primer fabricante y en España, porque somos así, llamado ceferino. Un ceferino consta de 4 partes principales: la base, el trípode propiamente dicho, la espada y las rótulas. Comencemos hablando de las bases. Hay diferentes mecanismos de apertura según quien sea el fabricante del ceferino. Los sistemas más comunes se corresponden con los ceferinos de Mathews, Avenger y Cupo. Cada uno tiene un mecanismo patentado ligeramente distinto. En nuestro caso, hablaremos del de Avenger, que es el que tenéis disponible en Avisual. Hay 2 clases de bases posibles en Avenger: la araña o tortuga, que se separa por completo del trípode, y la deslizante, que no se puede separar, pero que permite deslizar la pata más grande hacia arriba para sentar el ceferino sobre superficies de altura o de firme irregulares, usando por ejemplo un cajón de cámara o rodando en un descampado a las 4 de la mañana con una tartera. Si estamos trabajando sobre una superficie lisa o uniforme, como la habitual en un plató o en cualquier interior que no hayan construido Pepe Gotera y Otilio, es más cómodo y práctico usar la base de tortuga, porque nos permite realizar la apertura sin cargar con el trípode sobre nuestros hombros e incluso podemos colocarla en su posición antes de montar el trípode sobre ella. En ambos casos, el mecanismo de apertura es el mismo. Con las patas alineadas dejamos la central sin tocar. La pata superior la abrimos siempre en el sentido de las agujas del reloj, desde el punto de vista del eléctrico, hasta que notemos un bloqueo. Y luego actuamos a la inversa con la pata inferior. La abrimos en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta notar el bloqueo. Si lo hiciéramos al revés, no se bloquean las patas y el centro de gravedad no quedaría bien ajustado. Los ceferinos se deben apilar siempre colocando las patas más grandes en paralelo y las más pequeñas a la derecha y las medianas a la izquierda. De nuevo, desde el punto de vista del eléctrico. La pata más grande es la que debe soportar siempre el mayor peso. De modo que si la fuente de iluminación tiende a ser más pesada en uno de sus extremos, que es lo que suele ocurrir, esto debe situarse sobre la vertical de esa pata. Para ayudarnos a colocar la fuente, podemos colocar nuestra pierna sobre dicha pata o bien emplear sacos de arena para compensar cualquier desequilibrio. A continuación vamos a detenernos en todo aquello que está situado sobre la base. El trípode del ceferino consta de 2 o 3 bloques telescópicos diferenciados que se abren y cierran por medio de unas simples palometas que ejercen fricción sobre los tubos metálicos o de fibra de carbono. Como es lógico, cuanto más alcemos el trípode, más ángulo de inclinación podemos tener para las fuentes de iluminación o para las banderas o Hollywoods que queramos colocar sobre la pieza superior. Ahora bien, debemos tener presente siempre el orden de alzado más lógico para facilitar el trabajo. Abriremos primero la palometa superior e iremos en orden descendente. De este modo, si necesitamos más altura, podemos alcanzarla sin necesidad de cambiar nosotros la posición del cuerpo. Las rótulas de Avenger siempre cuentan con agujeros de distintos tamaños y tienen un pasador de alineación, así como un disco de plástico para facilitar el cierre por fricción. El traslado de un ceferino ya montado se tiene que hacer siempre con la espada alineada con el trípode y la forma correcta de sujetarlo es con la mano abarcando ambas piezas por fuera. Así, al pasársela a otra persona del equipo, evitamos que nos aplaste las falanges y que nos acordemos nosotros de su árbol genealógico. Por último, la regla más esencial del empleo de la espada de un ceferino es la de la mano derecha. Los ajustes de las palometas de las rótulas siempre deben hacerse en ese sentido. El motivo es muy sencillo. Las palometas se ajustan en el sentido de las agujas del reloj y se aflojan a la inversa, como ocurre con cualquier otro tornillo como los que yo he perdido. Si colocamos el peso sobre su lado izquierdo, la espada terminará aflojándose y cediendo progresivamente. En cambio, si el peso recae sobre la parte derecha, la gravedad actúa a nuestro favor y el peso lo único que hace es asegurar todavía más la palometa.